Nos piden programar una calculadora de cruce híbrido en Excel con los dos casos de ligamiento posible, cromosoma 1 doble dominante, cromosoma 2 doble recesivo, o su opuesto, cromosoma 1 recesivo dominante, cromosoma 2 dominante recesivo. Nos piden asumir que no hay recombinación genética o que su efecto es despreciable. Por lo tanto, los tipos de cromosoma son fijos y sus probabilidades de formación en la siguiente generación son 100%. Eso quiere decir que si comenzamos con dos cromosomas, siempre terminaremos con los mismos tipos de cromosomas. No se generan sus alternos por recombinación. Dicho esto, recuerde que en la parte de lápiz y papel, ya sea con cuadro de Punnett o factorización, cuando ocurre el ligamiento a cromosoma, el dihíbrido se puede resolver casi como si fuera un monohíbrido a través de un paso extra que se denomina la ley de cariotipo, es decir, el tipo de cromosoma que debe poseer el sistema. Entonces, para resolver esto en mi calculadora genética en Excel, lo que voy a hacer es montarlo sobre el algoritmo que ya teníamos para el monohíbrido. Ahora, en la posición que hay de los gametos posibles para número de entidades es donde voy a colocar mi información de cariotipos. Lo primero es definir el tipo de cromosoma que puede existir. Vamos a decir que el cromosoma 1 es el doble dominante y el cromosoma 2 va a ser el doble recesivo. Así que en este caso, nuevamente esto se analiza parental 1 y parental 2 por separado para número de entidades. Y tenemos que contar la presencia del cromosoma 1 y el cromosoma 2. Y en este punto lo que vamos a hacer es nuevamente usar la función igual en un condicional. Si igual, abrimos paréntesis, texto número 1, punto y coma, texto número 2. Si esos dos textos son iguales, o sea, verdadero, significa que el cromosoma número 1 se encuentra presente al menos una vez, de lo contrario no se encuentra presente. Pero también podemos tener que ese cromosoma 1 se encuentre presente dos veces. Por lo tanto, vamos a copiar ese mismo código y lo vamos a colocar al lado sumándolo. Solo que la celda la vamos a colocar en la segunda posición. De forma tal que si el cromosoma número 1 se repite dos veces, podamos contarlo. Hacemos lo mismo copiando y pegando el código en la siguiente celda, pero arrastrando para la posición del cromosoma número 2. Y con eso ya podemos contar la presencia de cromosoma número 1 y cromosoma número 2. Vamos a necesitar el total de entidades, que es la suma. Y copiamos y pegamos el código para el parental número 2, revisando que las celdas que se hayan trasladado sean las mismas. Observe un detalle importante. No necesito en la información de entrada ingresar información como un dihíbrido. Cuando tenemos los ligamientos, solo necesito información del primer gen para poder conocer la información del segundo gen, porque ambos están ligados. La información que realmente nos importa es el cariotipo. Entonces estos ya no son gametos posibles, pero bueno, sí son gametos posibles en términos de cariotipo, o sea, la combinación específica de cromosomas en el sistema. Una vez que ya tengo los números de entidades, ya puedo calcular las probabilidades, que es simplemente arrastrar a la nueva combinatoria que tenemos, tal como lo traíamos desde el monohíbrido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta fórmula? Dividir el número de entidades de cada subgrupo entre el número de entidades total, diferente para macho, diferente para hembra. Con lo cual ya tenemos las probabilidades de los cariotipos. Bueno, y aquí en lugar de dominante recesivo es cromosoma número 1 y cromosoma número 2. Hecho esto, vamos a determinar los cariotipos de la F1. Los cariotipos de la F1 pueden ser que el cromosoma 1 se repita dos veces, que el cromosoma 1 esté con el cromosoma 2 o que el cromosoma 2 se repita dos veces. Por lo tanto, es simplemente hacer las multiplicaciones correspondientes. Entonces, que el cromosoma 1 esté con el cromosoma 1 del otro parental, que el cromosoma 1 esté con el cromosoma 2, sumamos cromosoma 2 por el cromosoma 1.
o que el cromosoma 2 esté con el cromosoma 2 del otro parental. Una vez que tenemos resuelto los cariotipos, sí podemos obtener los genotipos posibles de F1. Entonces, si cromosoma 1 se repite dos veces, es tener AB ambos dominantes y reorganizar para que se vea bonito. Si tenemos cromosoma 1 y cromosoma 2, los reemplazamos y los reorganizamos para que se vea bonito. Y si tenemos cromosoma 2 repetido dos veces, es el doble recesivo y lo reorganizamos para que se vea bonito. Por lo tanto, solo podemos tener 3 fenotipos posibles. Genotipos posibles en lugar de los 9 que obtendríamos con la ley de la distribución independiente. Entonces serán las mismas probabilidades. Bueno, pues, como son las mismas probabilidades, podemos colocar aquí cariotipo y genotipo para ahorrar espacio. Porque cada cariotipo tiene su propio genotipo vinculado con la misma probabilidad. Por lo tanto, solo me quedaría determinar los fenotipos. Aquí nuevamente no vamos a tener necesariamente los 4 fenotipos posibles, sino únicamente 2. Porque estos dos de acá generan el mismo tipo de fenotipo, el doble dominante, dominante 1, dominante 2. Y este de acá solo me puede generar el fenotipo recesivo 1, recesivo 2. Y es simplemente hacer la ley sumatoria. Como estos dos generan el mismo tipo de fenotipo, dominante 1, dominante 2, simplemente tengo que sumar sus probabilidades. Y con esto tengo la calculadora para el primer tipo de ligamiento de cromosomas, cuando tenemos cromosoma 1, doble dominante, y cromosoma 2, doble recesivo. Corrijo acá, estas aquí simplemente son sumas. Así que copié la fórmula de sumar aquí y aquí y ya estaría bonito. Entonces, esta sería la calculadora para el primer hipótesis de ligamiento, en el cual el cromosoma 1 es doble dominante y el cromosoma 2 es doble recesivo. Pero también podemos tener la otra hipótesis de ligamiento, en la cual tengo un cromosoma 1 dominante recesivo y el cromosoma 2 recesivo dominante. En realidad, la mayor parte del código se conserva. Lo único que cambia son los cariotipos a genotipos. Entonces, en este caso, cromosoma 1 va a ser dominante recesivo y cromosoma 1 dominante recesivo. Y reorganizamos para que quede bonito. En este caso, cromosoma 1 y cromosoma 2. Cromosoma 1 es dominante recesivo, cromosoma 2 recesivo dominante, y reorganizamos para que quede bonito. Finalmente, cromosoma 2 se repite dos veces, recesivo dominante, y reorganizo para que quede bonito. Por lo tanto, los fenotipos cambian. Voy a tener el fenotipo dominante recesivo, dominante 1, recesivo 2. Voy a tener el fenotipo doble dominante, dominante 1, dominante 2. Y voy a tener el fenotipo recesivo 1, dominante 2, que son las mismas probabilidades porque ninguno se sumaría. Por lo tanto, en esta hipótesis de ligamiento se generan 3 tipos de fenotipos. En la otra hipótesis de ligamiento se generan 2 tipos de fenotipos. Y en la hipótesis de no ligamiento se generan 4 tipos de fenotipos. Y estos 3 tipos de ejercicios o algoritmos son todos dihíbridos. Solo que en uno tenemos la segregación independiente y en los otros dos tenemos segregaciones que son dependientes a los tipos de cromosomas que estén presentes. Tenga en cuenta que existe una tercera variante de estos ejercicios, que es cuando tenemos en cuenta la recombinación genética, en la cual partimos con 2 cromosomas, pero vamos a finalizar con 4 cromosomas debido a la recombinación genética y a la distancia que hay entre los genes involucrados. Pero eso no lo alcanzamos a ver en este curso de genética clásica, porque eso ya es de genética universitaria un poco más avanzada. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.